La pregunta del millón sería, esta filtración que está acá, que la hemos hecho en la facultad y que tenemos experiencia en ella, ¿podríamos llamarla que es de membrana o es de profundidad? Según lo que hemos visto. Y vamos a ver el chat que dice. Bueno, unos me pusieron profundidad. La mayoría me está poniendo profundidad. Bueno, vamos a volver, por eso quería yo irme despacito. Habíamos hablado que por su función hablamos de superficie o tamiz, profundidad, ¿sí? Y aquí les estaba dando yo las diferencias. La verdad les digo, en la foto que nosotros pusimos, no podemos definir si es de profundidad o es de membrana. ¿Por qué? Les voy a decir, bueno, pocos colaboraron aquí con decirme sus opiniones. ¿Por qué? Porque visualmente, en muchos casos, no logramos reconocer si es de tamiz o es de profundidad. No sé si ustedes pensaron, y ahí sí les voy a pedir por favor, porque quiero ver cómo lo estamos ubicando, si pensaron que era de profundidad porque tenía un embudo cónico, pero no sé por qué razones, aquí estoy ahí con mis dedos, una B, no sé por qué pensaron ustedes que era de profundidad. Si alguien me pudiera decir o me lo pudiera escribir, porque va hacia abajo, sí, lo pensé. Imagínense que yo se los hubiera puesto de examen, pues aunque no, pues mis preguntas no son así, mis discusiones sí son así con ustedes. Gracias por ponerlo. Fíjense que, si se recuerdan, es por el tipo de filtro, por la forma como filtra, puede ser de membrana o tamiz o de profundidad, pero realmente cuando tenemos un papel filtro, hay papeles o los materiales pueden funcionar por tamiz o por profundidad, y no importa si son delgados o los metemos en ese embudo. Entonces, realmente en muchos casos no lo logramos ver. Si fuera, por ejemplo, un embudito como el que pusimos, pero fuera un tipo colador, voy a decir colador porque son los que se usan en las cocinas, de embudo, ese no es de profundidad, sino que es de membrana, porque al final es un coladorcito, aunque la forma sea cónica o aunque se mire que va para abajo, pero por su forma, que es tejida, va a ser una filtración por tamiz, porque es una malla. Mientras, decir, bueno, aquí, si es muy delgado como un papel filtro que nosotros le ponemos a ese embudo, pero por su funcionalidad que filtra adentro en la matriz, aunque sea delgadito de ese papel, la filtración, en este caso, sí se llama por profundidad, por esa, no por el embudo en sí que se le mira profundidad, sino que es por la forma como están atrapando las partículas. No sé si me expliqué para que ustedes lo puedan manejar con propiedad. En ese sentido, ya definido esa parte, porque no me quería ir avanzando sin discutirlo, hay filtros de membrana. Ya sabemos que estos filtros de membrana funcionan por tamiz, que uno de los materiales es el difluoruro de polivinildieno, PBDF, ¿verdad? Y aquí hay unas marcas comerciales. Va a servir para clarificaciones de gases, antibióticos, para HPLC, esterilización de soluciones, lavado a veces de ciertas células y demás. Físicamente, por ejemplo, los filtros de membrana
a la hora de verlos en un microscopio electrónico. Por ejemplo, este de difluoruro de polivinildieno, se ve estos agujeros y por eso les decía yo que hablamos de un tamiz y esperamos ver una malla. Aquí no se va a ver esa malla, pero se va a ver un poro nominal. El nominal va a ser el más grande que nosotros tenemos acá, que son los que yo estoy señalando. En ese caso, vamos a decir que el filtro es de 0.45 micrómetros, es decir, es un tamaño nominal, ¿sí? De 0.45. El más grande de este va a llegar a 0.45. El más pequeño, pues no nos afecta, pero la mayor parte, como vemos aquí, esos agujeros negros, va a ser de 0.45 micras. Entonces vamos a tenerlo de esta forma, así se va a ver. No va a ser una malla como tal, pero funciona como una malla. Entonces esta es como vemos el filtro y su número nominal va a ser de 0.45. Quiere decir que la mayoría, todo lo que va a pasar, va a ser menor a 0.45. ¿Sí? ¿Se acuerdan de milímetros y micrómetros? Este filtro es de tamiz, es que me están escribiendo ahí, porque funciona, retiene las partículas, digamos, entra una partícula y va a quedar retenida, pasa aquí si fuera mayor de 45, y si estuviera brincando, si fuera una pelota, brincaría aquí, para acá, para todos lados y no logra pasar, estaría brincando de un lado al otro, y no logra pasar y voy a pasar al otro por la pregunta, es igual que acá, pasaría de una a otra, pero no logra pasar porque el agujerito de esta malla, ¿sí? Es un filtro que funciona como membrana o como malla, ¿sí? Mientras que en el de profundidad es adentro en la matriz donde va a agarrar la partícula. Entonces, en este caso, estamos hablando de un filtro de membrana o de tamiz, ¿sí? Está clara la respuesta que por las preguntas que me están haciendo ahí en el chat. Entonces, no logra pasar, ¿sí? Solo que aquí ya no lo vemos como esa malla. Por eso se los puse y quería darles esa idea para que pudiera ser más fácil para poderlos explicar. Entonces, no lo vemos como malla, pero funciona como malla porque las partículas son retenidas en la superficie. Mientras que en el de profundidad, y en un ratito lo vemos, es en el seno, en la matriz, adentro, donde lo retiene. Hay otros filtros, por ejemplo, los ésteres, hay nitratos, acetatos de celulosa, que también son filtros de membrana o tamiz, ¿sí? Este también es de tamiz. Entonces, vamos a clarificar soluciones inyectables, a esterilizar para productos parenterales, para medios de cultivo, para antibióticos, igual que el anterior, recogida de células, bacterias, porque a veces no solo los usamos con el fin de esterilizar, sino que también con el fin de retener, ¿verdad? Es decir, separar partículas que se requieran, se necesitan y demás. Hay otros filtros también, y aquí está la marca Isopor de policarbonato, que también son membranas planas y también van a servirnos para recuentos de microorganismos. Como son tan pequeños el tamaño, van a retener microorganismos y los vamos a tener ahí separados, ¿verdad? Y podemos hacer algunos estudios sobre esos microorganismos. Y de igual manera, el fluoropor, por ejemplo, o el politetrafluoretileno, que son partículas que también se utilizan polímeros para filtración, se van a ver de esta forma. No los vamos a ver como mallas, pero realmente retienen de la forma como lo hace una malla, como lo estaba dando el ejemplo de un filtro normal que tenemos en las casas, ¿verdad? Que utilizamos esos filtros, solo que ahí sí ya vemos las mallas. Aquí no lo vemos porque estamos hablando de tamaño de 0.45 micras, es demasiado chiquitito. Tenemos otros, el fluoropor, y así hay otro montón de materiales. Muchos pues se usan para, en este caso, para espectroscopía.
casi todos los que hemos visto se pueden autoclaviar, soportan arriba de 121 grados centígrados, otros soportan mayores temperaturas, otros logran filtrar en caliente hasta 130 grados centígrados. Entonces aquí tenemos un montón de filtros que los podemos ir utilizando dependiendo si vamos a hacer un análisis, si vamos a hacer un producto, etcétera, ¿verdad? Entonces, membranas de nylon con un gran tipo de solventes son bien compatibles cuando necesitamos hacer filtraciones y estas llegan a 0.22 micras y 0.45. En 0.22 micras ya estamos hablando que es mucho más pequeño este poro que una euglena, por ejemplo. Entonces, las euglenas van a estar vivas, las vamos a ver, pues en un microscopio, pero no logran pasar estos agujeros que en promedio van a tener 0.22 los más grandes, o sea, así se logra ver. Y esa es una de las membranas que también funcionan por tamiz. Realmente van a quedar aquí arriba todas partículas, microorganismos y demás. Aquí tenemos otra de nylon que también es autoclaviable y también puede operar hasta 75 grados centígrados. Y como pueden ver, ahí tienen los agujeritos, pero el tamaño nominal, pues ya depende del que compremos, 0.45 o 0.22 micras, ¿verdad? Las membranas hay hidrófobas y hay hidrófilas. Algunas son afines al agua y otras son afines al aceite, pues ahí ya dependiendo, y dependiendo que vamos a filtrar. Recuérdense que también podemos filtrar aceites. Hay productos que también los filtramos. Hay inyectables que son aceitosos, ¿no? Y entonces tenemos estos filtros que son sumamente, dependiendo de para drogas, para otro tipo de medicamentos o activos. Tenemos aquí ésteres de celulosa. Físicamente así se miran. En el laboratorio nosotros les pasábamos las membranas para que las miraran. Este es el poro nominal, por ejemplo, esta es una membrana de Millipore. Aquí sí menciono marcas porque son marcas que tenemos que ir conociendo. Vienen en una caja y traen un papel separador que es de color celeste, algunos traen amarillo, dependiendo de la marca. Y esta es la membrana, que obviamente esto no lo logramos ver, lo logramos ver a través de ese microscopio. Fíjense que en el laboratorio hacíamos hasta un ejercicio, doblábamos esto y le echábamos agua y ni siquiera gotea. Podríamos tomar agua como que fueran esos vasitos desechables o esos cubitos desechables que llenamos de agua y tomamos, que no se sale el agua. Es tan pequeño el poro que solo se humedece. Ni siquiera logra pasar con esa velocidad, necesita cierta fuerza para que empiece a salir gota a gota. No es como, por ejemplo, tomar un Kleenex y le echamos agua y sale todo, hasta se rompe, ¿verdad? Estas no, pues no se logra retener y lograríamos tomar. Y estas, como me mencionan aquí, siguen siendo de tamiz. Aquí en el chat me están poniendo eso y esto es de tamiz. ¿Cómo sabemos que es de tamiz? No lo hacemos por el ojo, ni por la forma, ni por el embudo donde lo tenemos, sino que es por la forma como estos filtros actúan para retener las partículas. Si es en la superficie, se llama tamiz. Si es en la matriz, o sea, adentro, se llama de profundidad. Claro, a veces no lo podemos definir, por eso les dije, porque depende del tipo de filtro. El que nos vende el filtro, cuando los compramos tenemos que decirle qué tipo de filtro es. Generalmente estas membranas, que son de 0.22 micrones, todas estas membranas van a ser de tamiz. Ésteres, nitratos, acetatos de celulosa van a ser de tamiz. Y generalmente se le llama, se le habla de membrana porque ya es una membrana, no es un hilo, no es un tejido como tal, ¿verdad? Solo respondiendo a la pregunta. Entonces, antes de seguir en la siguiente fotografía,
radiografía donde ya hay un equipo. También nosotros en el departamento agarramos una agujita, le pinchamos, ¡pin!, con una de esas hipodérmicas, apenas un agujerito. No lo logramos ver. Eso quiere decir que si nosotros pinchamos y logramos abrir aquí donde estoy marcando con el puntero un agujerito que en lugar de ser de 0.22 micrones o 0.45 micrones, lo abrimos, ¿sí?, a 3, 4 micrones o pensemos de 8 micrones, no lo logra ver el ojo. No sabemos si esto va a tener ese agujero. Si esta se lograra rajar o abrir un agujero, tampoco lo logramos ver. No hay cómo, el ojo no lo logra hacer, ni tampoco tenemos un microscopio a mano para estar cada una estarlas analizando. Entonces necesitamos, ya en el caso de estas membranas, necesitamos esa garantía, porque si vamos a hacer una filtración esterilizante o filtración bacteriológica, ¿por qué bacteriológica? Porque filtra bacterias. De hecho, muchos fluidos le ponen en pequeñito una membrana, lo filtran y como arriba van a quedar los microorganismos, lo metemos a un cultivo y crecen, pues ahí van a estar, la retiene. Entonces se logra hacer una filtración bacteriológica. Eliminamos las bacterias y en ese sentido, por eso cuando hablábamos de esterilización, hablábamos también de eliminación de vida microbiana. En este caso es una separación, separamos esa vida. Voy a hacer la aclaración de lo que de separarlo, que cuando nosotros trabajamos en los laboratorios farmacéuticos, lo que debemos hacer es evitar al máximo. Estamos hablando de buenas prácticas de manufactura, estamos hablando de materiales que llevan calidad farmacéutica y demás para tener, no es que la membrana le carguemos o le soportemos toda una carga bacteriana que nosotros le estamos llenando, agregando a través de una mala práctica. Realmente el producto casi debería de ir bajo condiciones óptimas y por eso se maneja en áreas estériles y técnicas asépticas. ¿Por qué? Porque que esto retenga no significa que no importa si se contamina, no importa porque eso lo retiene. Tenemos que tener todo ese cuidado. Esto es solo para garantizarnos de que el producto finalmente es estéril. Pero por eso decía yo, si esa agujita, estamos ahorita pensando, imagínense que no lo logramos ver, o si este sufrió golpe o lo que fuera y tiene una pequeña rajadurita que no lo vamos a ver, pues es una fisura. Para garantizar que esto no va a pasar una bacteria y que se nos va a contaminar el producto, existen entonces ensayos de integridad de esos medios filtrantes. Eso quiere decir que nosotros ya no es solamente vamos a hacer la filtración bacteriológica, garantizarlo, sino que hay mecanismos para nosotros estar tranquilos. Uno de ellos, de los medios, hay 3 sistemas. El que más se utiliza realmente es el A, el B, ensayos destructivos, se utiliza para validación, y el C, la revisión óptica, que lo han puesto, pero le voy a quitar hasta de negría. Realmente esa revisión óptica ya vimos que no nos va a funcionar, pues yo no puedo agarrar esta membrana y decirles, esta está buena. Ya no tengo ojos, solo en ciencia ficción probablemente sí logran ver todo eso, pero nosotros los humanos no logramos detectar esa parte, pues es decir, poder pasar con un ojo biónico y decir, no, esta está perfecta. Entonces, pasado a eso, tenemos varias formas o ensayos para ver la integridad. Uno se llama punto de burbuja. Otro, ensayos de difusión, retención o presión, forward flow o caída de presión. Otros, pues, de intrusión de agua, hidrocor,
para lo que serían ese tipo de filtros hidrófobos. Y los ensayos destructivos, que es cuando nosotros hacemos una validación y lanzamos algún tipo de bacteria sobre ese filtro, es el filtrado lo podemos poner a incubación con un medio y el mismo filtro lo podemos partir en varias partes y ponerlos en diferentes medios de cultivo. Pero ahí sí destruimos el filtro, pero obviamente estos ya son con fines de investigación, ¿verdad? Y esta revisión óptica no vale, pero siempre es bueno verlos. Los filtros al final de una esterilización, hay una palabra que se llama coriáceos, que cambian de color, o es como cuando uno, se los voy a plantear así, porque lo puedo poner con términos más complicados, por supuesto. Lo voy a pasar a las famosas tortillas, ¿verdad? Porque esto parece una tortilla, ¿no? Cuando ponemos a calentar una tortilla, a veces sale de un solo color. A veces salen más quemaditas, a otros nos gustan bien tostadas, por favor. En este caso, eso se llama coriáceo, es decir, que empieza, se nos fue más el calor, no logramos humedecer bien la membrana y entonces empiezan a aparecer algunos puntos, algunas coloraciones. Es solo una revisión óptica al final, pero lo que más vale son los ensayos no destructivos de integridad, como en este aparatito, que van evaluando a lo largo de la filtración la calidad del mismo. Si hay preguntas hasta el momento, me lo dicen, por favor. Bueno, y aquí Profesor están los licenciado, espectros de... disculpe, solo tenía una duda. ¿Cuándo se decide hacer estos ensayos? ¿Al momento de adquirirlos, adquirir nuevos como que filtros? ¿O en qué momento? Disculpe. Fíjese que normalmente nosotros como farmacéuticos, solo permítame un segundito que voy a subir aquí un poquito el micrófono. Ahí estamos. Fíjese que usualmente, eh, por ejemplo, en este caso, esto estamos hablando de filtración esterilizante o filtración bacteriológica. Yo utilizo las dos palabras. Perdón, me voy a extender un poquitito aquí por su pregunta. Uso las dos porque cuando nosotros decimos bacteriológicos, no sé por qué razón, pensamos, o los químicos biólogos dicen, si es bacteriológico, es campo de nosotros. Ellos defienden mucho su campo de la microbiología y nosotros regalamos nuestros campos. Entonces yo le llamo esterilizante porque también se esteriliza el producto. O bacteriológica porque está eliminando las bacterias. Entonces, estas pruebas se usan para productos inyectables, ya sean óticos, ya sean, en fin, cualquiera que sea estéril, ¿verdad? O parenterales. Entonces, dependiendo del tipo de si son parenterales masivos de gran volumen, si son soluciones de 1 mililitro, 3 mililitros, 5 mililitros. Nosotros preparamos y filtramos y entonces utilizamos cualquiera de estos equipos. Entonces, la decisión de qué equipo generalmente pues la tiene el farmacéutico. Lo ideal, pues bueno, si yo fuera vendedor les diría, miren, lo ideal es que lo hagan con un equipo de punto de burbuja como el que está acá, pues que está ahí donde está la flechita. Mas, sin embargo, es muy caro. Pero hay otros que voy a mostrarle más adelante, en el cual sí logramos, sin este equipo tan sofisticado, hacer esta prueba. Esa prueba no destructiva la podemos hacer al principio de la filtración, en medio de la misma, casi al final y al final. La podemos estar haciendo en varias etapas. ¿Por qué en varias etapas? Porque de esa manera garantizamos que esa filtración, si fue al 100% bacteriológica o esterilizante, y no se nos rompieron esos filtros, no existió esa ruptura y pasó lo que les estaba comentando de que nosotros pinchamos y pues no lo lográbamos detectar, excepto por una de estas pruebas. Entonces, a veces
los filtros, como todo en la vida, pues unos pueden traer defectos, pero la forma, si yo estoy filtrando y al final, ¡pum!, mi prueba dice que el filtro está fallando, no puedo decir, señores, llenemos este poco o llenémoslo así como está. No podría, porque estoy mandando un producto que no está cumpliendo una calidad bacteriológica, pues y eso ya es cosa seria. Estoy mandando un producto al mercado contaminado. No sé si con eso le explico. Sí, muchas gracias. Así es, interesante su pregunta. Los aspectos de filtración, pues aquí vienen proteínas, pirógenos y bueno, péptidos. Pero aquí estamos con las bacterias. Realmente ya virus y esto de acá ya sería una ultrafiltración, pero nosotros estamos acá entre punto 45 y punto 2, ¿verdad? Y partículas visibles, estamos hablando de 70 micras, 50, 20 o más, pues. Y estas levaduras, mohos, están en punto 8, punto 65. Esto me interesa que lo miremos, que va desde los tipos de filtraciones y donde nosotros estamos, porque la vez pasada me preguntaron y este señor Richard Zsigmondy ganó su premio Nobel. Él lo que decía era filtrar por gradiente, no era de tirarle toda la carga al punto 22, sino que ir gradualmente filtrándolo. Entonces él ponía una filtración de profundidad, ahora ya sabemos cuáles, puede ser un filtrito chiquitito como estos, va a ser micrita. Los de profundidad son bien delgaditos, que como un papel filtro como el que vimos en el embudo, solo que de profundidad. Luego ponía filtros punto 8, punto 45, punto 22 y lo hacía por gradiente, y fue la forma como se lograba el mejor resultado y la filtración bacteriológica que está pues a la fecha de aire, de sistemas de aire, de sistemas de líquidos, de gases, que logramos obtener una filtración esterilizante. Ese punto de burbuja se basa en esta ecuación, donde la presión, o sea, vamos a tener unos manómetros, porque les había dicho al principio, y qué bueno que lo dije porque me va a servir ahorita, podemos tomar agua, pero necesitamos agregarle presión para que empiece a filtrar. Por sí sola no es como la filtración con el embudito. Si ponemos ahí el embudo, va a ir tal vez cayendo una que otra gotita, pero no es como el papel filtro que nosotros utilizamos en la facultad, que si fuera un papel filtro que es por profundidad, filtra rapidísimo, agregamos y va rapidísimo, ¿verdad? En el caso de estos papel filtro, que son propiamente membranas, que es por tamiz y que está a punto 45, nunca les va a pasar ese embudito. Podemos estar tomando agua de él que solo se va a humedecer y va a salir una que otra gota, pero eso no nos sirve para filtrar 20 litros, 30 litros, 50 litros, 100 litros. No nos va a servir, entonces necesitamos aplicarle una presión. Esa presión va a ser igual, pues, al ángulo de contacto del líquido, porque no todos los líquidos van a tener el mismo ángulo de contacto, ¿verdad? Tampoco no todos los líquidos van a tener una tensión superficial que se van a adherir, pero sí les va a afectar. Igual ese diámetro, a más grande el poro, la presión que vamos a utilizar para que salga un gran chorro va a ser mucho menor, ¿verdad? Entonces los líquidos retienen en esos poros o en esos agujeritos, también van a retener por esa tensión en esos capilares, y vamos a necesitar una presión para que pase y poder hacer la filtración. Si vemos esa ecuación ahorita no creo que les abrume, pero un factor de corrección, un coseno de ese ángulo de contacto del líquido y el sólido, si lo vemos así, tal vez es un poco complicado. No sé cómo lo vieron ustedes, creo que el punto de burbuja no lo vieron en física, pero sí vieron capilares, y ahí sí pues se logra ver esta parte. Pero yo les hice este dibujito. Este dibujito, si esto azul, ¿sí?, fuera el área donde estuviera ese agujerito,
Quizá lo hubiera puesto de frente y de lado, hubiera sido más fácil ahorita para visualizarlo. Esto lo estamos viendo de lado, ¿sí? No sé si lo logran entender bien. Y aquí, esto que está en color azul, pensemos que es el líquido que estamos filtrando, ¿sí? Aquí le estamos aplicando una presión positiva, estamos inyectando presión de 5 psi. Aquí, de este lado, si la medimos, es 0, por ende, no pasa. Es decir, ese líquido que tenemos ahí, me lo estoy tomando porque no pasa, no logra pasar. Pero si esta presión de 5, le agregamos una presión de 36 psi, pues estos son datos hipotéticos. Aquí ya empieza a moverse y empieza a formar gotas, donde ya entonces realmente nosotros vamos a sentir húmedo, mojado, y probablemente vamos ya aquí ya a sentir ese líquido. Pero si lo sobrepasamos a 46 psi, la presión de aquí abajo se rompe, aquí puse 0, pero tendría que ser mayor, y empieza a fluir el líquido. Esos son los test de integridad, es decir, para una sustancia en particular necesitan una presión, porque por supuesto aquí estábamos hablando de lo que es la capilaridad, estábamos hablando de esa tensión que va a haber del líquido para lograr fluir. Realmente, en ese caso, no sé si está entendido esto o no está entendido como tal, por favor me lo dicen, ahí hice los dibujitos, pero ahora se me ocurrieron otros dibujos que también son más fáciles. Y en otra presentación que tenía, pues hice unos tubitos así, unos dibujitos, como que fueran unos pequeños capilares. Estos son como que fueran capilares, solo que es el tamaño de ese poro, ¿verdad? Sí, no hay problema, seguros, seguras. Entonces, cuando nosotros tenemos un tanque, en ese tanque le agregamos un líquido. Ese líquido le aplicamos aquí presión. Al aplicarle presión, lo que hace es en la parte más baja empujarlo y llevarlo a través de la manguera. Lo obligamos a pasar por este filtro. Ese filtro viene y empieza a llenar el líquido filtrado. Esa es una filtración. Se llama filtración por presión. Habíamos hablado de presión negativa y presión positiva. Eso ya lo habíamos visto anteriormente y esta es presión positiva porque le estamos inyectando este gas. ¿Me explico? Entonces, al inyectarle, lo obligamos a pasar por acá, pasa por este filtro y listo. Ahora, esto que está acá es porque las mangueras originalmente van a tener aire. Y lo que hacemos es, abrimos aquí un poquitito para que jale solo líquido y ese líquido llene el filtro, ya lo cerramos, y que pase solo el líquido. Y facilitamos. En esta segunda, ya pasó la mayor parte del líquido. Y como pueden ver, la presión sigue y sigue pasando líquido. En este tercero ya se vació y va hasta aquí, que está pasando casi que todo el líquido al recipiente de este lado. Aquí lo que se falló fue que debería haber sido esto más grande, más pequeño, pero bueno, del líquido, del que pasa para acá, llegue para acá. Y en este tercero ya tenemos un manómetro de presión y como pueden ver aquí ya pasó casi que todo el líquido. Como no le hicimos el vacío con esto, sino que sigue la misma presión, empezamos a medir la presión y empiezan a salir burbujas. Un pequeño rosario. En ese momento, esta presión que estamos midiendo debe de ser la presión del punto de burbuja del líquido. En el caso anterior es de 46 psi, pounds square inches, ¿verdad? Es psi, bueno, eso ya lo vimos en la clase de metrología y demás, ¿verdad? Entonces, cuando llegó a 45, 46 empiezo a sacar esta parte. Si yo de 46 le bajo a 40, se tiene que detener esto. Pero si no se detiene, quiere decir que está roto el filtro. Y eso lo puedo hacer en cualquier momento. Puedo tener este sistema de punto de burbuja. ¿Me explico?
porque eso lo hacemos nosotros a diario cuando trabajamos en productos estériles. Y mil disculpas, pero esto no lo lleva el ingeniero químico, no lo lleva el químico biólogo, que son la competencia que tenemos ahora. Lo lleva el farmacéutico y lo manejamos, ¿no? Sin embargo, a veces lo cedemos a otro campo. Entonces, el procedimiento de punto de burbuja. Buena pregunta. Aquí hay una pregunta. Dice, esta prueba se hace de 1 a 1 con cada filtro. No sé si le entendí bien la pregunta, pero usted me está hablando de todos los filtros que mencioné. Tenemos un prefiltro que va a ser el primero. Me voy a pasar para acá. Si esto lo armamos, vamos a tener primero acá un filtro de profundidad. Después vamos a tener un filtro de tamiz .8, después un filtro de tamiz .45 y después un filtro de tamiz .22. Eso es filtrar por gradiente según el premio Nobel y vamos aquí a tener 4 filtros que los vamos poniendo uno encima del otro y los 4 son muy parecidos. No logramos, es más, voy a regresar. No podemos diferenciar. Si se nos confunde el punto 22, el punto 8 y el punto 45 son exactamente igual y no lograríamos, si se nos cambiaron las cajas, no logramos decir, es que este era el punto tal y el punto tal, a menos de que este cobertor, que es para no tocarlo con los dedos, fuera de otro color. Entonces ahí sí, pero generalmente los proveedores que nos dan las cajas les ponen el número dentro de la caja arriba y no hay chance de perdernos, pero puede pasar. Entonces, cuando armamos los 3 filtros, o 4 filtros, 1, 2, 3, 4, la pregunta es 1 a 1. No, el punto de burbuja va a estar en el último, porque es el más pequeño, que es el que necesita mayor presión para lograr este punto de burbuja. Entonces, ese punto va con el punto 22, que sería el más pequeño que tenemos para hacer una filtración esterilizante. En ese caso, bueno, y si yo pusiera 1.45 porque no necesito más allá, obviamente no necesito 45 PSI, libras por, ¿verdad? Sino que necesitaría probablemente 20. En 20 logramos superar esa presión y que pasen las burbujitas. Pero siempre al principio, en medio, al final, ponemos 20, ponemos 19 y debe de suspenderse. 20 empieza a salir el rosario aquí de burbujas. Y así lo podemos hacer al inicio, en medio y al final. Y entonces nuestra filtración en el último poquito, decimos, nos vamos tranquilos a dormir a casa. Porque está bien hecha la filtración y sabemos que todo lo que pasó por este filtro pasó por un filtro nominal de tamiz .22. Muy bien, entonces, primero humedecemos el filtro, pues generalmente los esterilizamos y van húmedos. Usamos esa agua, bueno, depende, ¿verdad? Si son hidrofilas, pues hidrofilas son con alcohol, etcétera, ¿verdad? Pero la mayor parte van a ser acuosas. Ponemos el sistema a un 80% de presión de acuerdo a la información. Todo esto está en catálogos, podemos verlos en los catálogos, nos vamos a descubrir el agua azucarada. Aumentamos lentamente la presión, vamos subiéndosela, lo que expliqué, hasta ver el burbujeo continuo. El valor del punto de burbuja inferior a la especificación indica las siguientes causas. Falta de integridad, es decir, va a haber un poro mayor, menor al punto de burbuja. Y ahí ya sabemos que nuestra filtración no es nominal a ese punto. Líquido con una tensión superficial diferente, filtro íntegro pero con un tamaño de poro erróneo, temperaturas muy altas que logramos, que estamos trabajando y que está la dilatación y la membrana no se aumentó suficiente. Esto nos da toda la idea de lo que es esa filtración y aquí los vamos a ver en este dibujito también que tenemos acá. En conclusión, y aquí están haciendo el punto de burbuja, como pueden ver, es la presión mínima, aquí está el manómetro, necesaria para iniciar este burbujeo. Y aquí
Empezamos a subirle, está el manómetro, le subimos la presión, empieza, claro, ya no vemos esto aquí porque es de acero inoxidable, lo pasamos a través de este filtro y aquí observamos. El otro es alguna pregunta del punto de burbuja. De todas maneras, les voy a enseñar el equipo que está en el departamento de farmacia industrial, pero si hay preguntas me lo dicen, si no pasamos al siguiente tema. Si no está claro, por favor me lo dicen, lo vuelvo a repetir. No. Bueno. Ensayo de detección. Este es diferencial evaluado del punto burbuja, que habla de la dimensión científica, los caudales y las áreas y los tamaños de esos filtros con esa retención y esto. Básicamente, le toma la captura o una versión analítica y la teoría que está ahí, la plantación para que ustedes tengan la base teórica. Bien. Ese es el cual se debe viendo la versión de la salida y también nos va a dar la idea de que un tamaño o cada cuadrado los mismos edificios que viven alrededor. Y ese ensayo es así básicamente podríamos ver los pioneros de esto a través de una fórmula que es esa pérdida de la carga en este cargo, en este caso son iguales, va a ser igual a la caudal, que vamos a ver el caudal, es decir, el caudal se aumenta o se disminuye, se aumenta un filtro, el caudal va a aumentar la verdad. El tiempo pues va a ser más corto, pues en el caso que si nosotros tenemos una reacción de una hora, si siempre se tarda una hora, y para este producto en particular, ya que las buenas condiciones se tardó 20 minutos, quiere decir que el filtro se rompió, porque es un gran caudal, puede ser. Y luego de eso, igual va a ser igual a esa presión. No relacionamos la relación atmosférica, pero luego la presión que vamos a nosotros ahí versus la carga del filtro que vamos a tener. En esos casos, visto hasta el otro punto más sencillo, vamos a tener la presión, los filtros, lo que vamos a medir son nuestros caudales. Entonces hay equipos que están midiendo constantemente y nos marcan a dos dosis iguales para este equipo y particular la programa de cápsulas de 1.22 micrones. ¿Sí? La difusión máxima permitida es a 5 mililitros por burbuja. Quiere decir que cambia el problema de la cambia el problema de la. Y por supuesto, esto es lo que vamos a enseñar como un potenciómetro que solo le entrega lo que pasa ahí adentro. A través de los electrodos y somos el equipo y había resultados que se han transmitido. Que lo que va a haber es ese caudal, si ese caudal falla, quiere decir que el filtro puede tener otro tamaño o se hace reunión, no se funcionando. Y aquí están las comparaciones, se nos acabó de lo que mide es ese tanto difunde o qué tanta cantidad de líquido o la velocidad del líquido está filtrando. Esos son los dos tipos, no es un tipo como era el principio, del medio al final, ya es un tipo de persona o no, que lo planifique. Y los otros son destructivos, obviamente esa membrana del público es una vez determinamos la filtración. Le podemos pasar una carga bacteriana para aislamos, tapamos nuestra solución con una, obviamente con tapones y más esterilizados, su potente olor y demás. Y se le pasa un tipo a ese filtro que ya utilizamos para la concentración de las follas, se coloca eso sobre la placa y se lo para marcar que
proceso, sí, requiere, en este caso, pues, a esta bacteria, que ya está tan modificada y que nos da la tranquilidad de la validación del sistema, porque esto obviamente ya necesita su tiempo de evaluación y los productos estériles no van a esperar tanto tiempo, pero se hace para estos casos de grasas inmediatas en menos de las grasas. Aquí ya tenemos los conceptos para aplicación desde tipos chiquititos algunas bombas que van a dar beneficios, ya no son muy biológicos, filtros para gases o diferentes tipos de cargas para cartuchos. Hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna inquietud. No, son muy pocos los que participan. No sé si esto ya hay algo bonito, pero no, porque en el caso, pero bueno, pero vamos a darles descanso, pero esto es bastante cargado, vamos a dar descanso, entonces. Ahí ya pongo los puntos que regresan. Muy bien, Lick, gracias. Recording stopped.
Muy bien, ya estamos de retorno. Y estamos con los diferentes tipos de filtros. Estos son filtros de cartucho. La forma, ¿verdad? Es un cartucho. Retienen hasta el 98% de partículas. Estos son de 2 micras, 99 de partículas mayores a 5 micrones. Así los venden y dependiendo para qué los vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, compramos con diferentes grados de filtración. Ya vienen armados, ya vienen empacados, solo para ponerlos en esas carcasas o los portafiltros que vimos de acero inoxidable. Aquí hay otros hidrofilos de 0.22 micras en diferentes tamaños, formas, y estos, por ejemplo, funcionan para una filtración de, básicamente, perdón, solo vamos a continuar. Recording in progress. Ahí está. Entonces estos pues van a ser los cartuchos que nos van a servir para otros tipos de filtraciones, rango desde 1 a 14, de muy ácido hasta muy alcalino. Y ahora la pregunta del millón es cómo seleccionar los filtros. Entonces, uno, por el proceso de filtración a usar. ¿Qué queremos clarificar? ¿Qué queremos esterilizar, bacteriológica o filtración esterilizante? Por el tipo de sedimento que se necesita. Muchas veces vamos a filtrar y lo que queremos es lo que va a retener. Por ejemplo, si fuéramos a filtrar arena para obtener oro, queremos las partículas, ¿verdad? Por decirlo de esa manera. La naturaleza de los productos, sus características químicas, bacteriológicas, y aquí ya tenemos varios tipos de filtraciones, hasta filtración de aire, filtraciones de aceites, filtraciones de soluciones parenterales masivas, y así hay una gran variedad de filtros que los utilizamos tanto para la industria farmacéutica como para otro tipo de industria, ¿verdad? Y directas o indirectamente son los filtros que nosotros utilizamos. Generalmente, pues, vamos a un catálogo y en el catálogo uno de los tipos de filtros, qué volumen, en cuánto tiempo, el tipo de partículas, y entonces de ahí vamos seleccionando para adquirir los filtros que nosotros necesitamos para un proceso en particular. A procesos mucho más voluminosos, estamos hablando aquí de 600 galones, entonces ya nos vamos por diferentes tipos y variedades de filtros. Hay filtros para agua, filtros de carbono para quitar olores y sabores, etcétera. Y por supuesto vamos agregando un filtro en cada unidad dependiendo del grado y el tipo de filtración que nosotros necesitamos. Filtros, por ejemplo, de clarificación, hay prefiltros, hay cartuchos, hay otros que van a tener esos negritos, pues, carbón. Y los equipos de filtración, las marcas más comunes que nosotros conocemos, pues está Millipore, Sartorius y Wattmann, ¿verdad? De hecho, en la facultad, pues hemos visto más de algún tipo de filtros de estas marcas, ¿verdad? Dependiendo la que compre. Pero básicamente, en el caso de nuestro país, estas son las más comunes. Por supuesto, hay de otras marcas que se utilizan de China, de India, de Rusia y demás, pero estas son las más populares que nosotros por lo menos debemos de conocer. Es decir, como farmacéuticos, decir Millipore, Sartorius, Wattmann, ¿verdad? Es como si yo les dijera, menciónenme algún tipo de vehículos y de marcas, me van a mencionar un montón más que de filtros, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a ver un montón de carros que pasan y vemos marcas. Pero como trabajamos en esto, sí es importante
el que memoricemos pues estas marcas por lo menos. Tenemos portafiltros, por ejemplo, y aquí solo voy a enseñar equipos, no vamos a entrar al detalle. Este es de 47 milímetros y son filtritos, como pueden ver. Aquí tiene su empaque, su tapón que va a un quitasato y aquí pues inyectamos la solución que queremos filtrar, ¿verdad? Este da hasta 340 mililitros, son filtros muy chiquititos. Hay otros, por ejemplo, estos portafiltros, que igual van para filtración. Esta sería al vacío o presión negativa porque es por succión. Aquí ponemos el filtro y es de 13 milímetros. Normalmente filtraciones bacteriológicas, levaduras, bebidas, y por supuesto pues son autoclaviables y son las que nosotros utilizamos para control de calidad, ¿verdad? Microbiológico. Tenemos estos otros también que son de vidrio, ¿verdad? Y aquí ponemos las membranitas y están. Igual las vamos armando, todo es autoclaviable, en los catálogos vienen las diferentes partes, sus nombres, sus numeraciones, sus tipos de empaques, de qué son esos empaques, los borrines o estos empaquitos que parecen hulitos redondos que van también para sostenerlo y los filtros, ¿verdad? Tenemos también, estos tenemos en el departamento para algún tipo de filtración al vacío y que se succione, si se recuerdan las cámaras de seguridad que ya las platicamos. Estos pues los usamos para algunos filtrados para HPLC, ¿verdad? Otros pues analíticos, ¿verdad? Que hasta llevan hasta una columna de vidrio, pues aquí le mencionan Pyrex, que es la variedad de tipo de vidrio que es de borosilicato para diferentes tipos de análisis. Otros pues que utilizan para diferentes tipos de cargas que básicamente los bajamos a tierra. Otros accesorios son estas bombas para hacer vacío o para succionar, pues, y traen sus manómetros y controles, son las bombas como las que tenemos en la facultad. Si hubiera alguna pregunta, me lo dicen. Esto lo estoy pasando ya un poquito más rápido porque, pues, asumimos que ya lo han visto. Este es el que tenemos en el departamento de farmacia industrial. Es un tanque presurizado, se llama presurizado porque se le inyecta presión, un gas, y hace las funciones que vimos anteriormente, ¿verdad? Estos tanques, pues, también tienen su punto de burbuja, que es el ensayo, pues, el sistema que va puesto aquí en el tanque. Tiene su matómetro, tiene su guía, que es una válvula que hace que se regrese el gas en medio que ni paramos la filtración o la dejamos a una presión determinada y luego que para vaciar el sistema de punto de burbuja, ¿verdad? Que básicamente lo que hacemos es ese juego con el gas y lo vamos y vamos haciendo esa prueba que ya vimos. Estos son los portafiltros. Perdón, el gas que utilizamos acá es, usualmente usamos nitrógeno para las filtraciones bacteriológicas, para las filtraciones esterilizantes. Y aquí hacemos la prueba de burbuja. Estos son los portafiltros o carcasas, ¿sí? Disculpe, el nitrógeno se usa para la determinación bacteriológica porque es un gas inerte, ¿verdad? Correcto, sí, es un gas inerte, bueno, es un gas caro y como viene en cilindros a alta presión, pues logramos suficiente aplicar la presión que nosotros querramos. Aquí con este manómetro a veces se trabajan a 60 PSI o a 45, dependiendo, ¿verdad? El punto de burbuja. Y entonces el gas es el que va a hacer que lance completo. Por ejemplo, si fueran vitaminas que son sensibles a la oxidación, con el nitrógeno no hay problema. Inclusive si hacemos un punto de burbuja, lo que va a salir ahí es nitrógeno, que es gas inerte,
y que no le afecta a las vitaminas. Así es correcta su observación. Gracias. A la orden. Luego tenemos entonces estas carcasas. En el dibujito les decía yo que podíamos sacar el aire y aquí tenemos esta válvula de alivio donde a la hora de levantar sale el aire que va a estar contenido acá para solo dejar el líquido. Y bueno, aquí montamos el filtro. Tenemos filtros también chiquititos para monitoreo microbiológico, que es, hay de diferentes tamaños y ahí logramos hacer son de 3 centímetros aproximadamente para filtraciones bien pequeñitas, ¿verdad? También hay de otras variedades, de algunos polímeros. Tenemos también de acero inoxidable para, esta va aquí una jeringa y aquí va la aguja. Pues en el caso de la cromatografía. Aquí tenemos otros que son de 25 milímetros, el diámetro de esa membrana que vamos a utilizar ahí. ¿Esa membrana cuál va a ser? Pues va a ser una .22, una .4, dependiendo de lo que ustedes necesiten, ¿verdad? Otros para presiones más altas, aquí ya vemos entonces que ya vienen reforzados y por supuesto pues ya vienen para soportar presiones muy, muy altas, ¿verdad? Igual, vienen sus diseños, como vienen, lo logramos pues atornillar y las diferentes partes. Este es un portafiltro, vamos a ver este que a nivel de ejemplo, que es el que tenemos en el Departamento de Farmacia Industrial. Y al describir este, pues indirectamente describo los otros, ¿verdad? Porque tienen básicamente lo mismo. Este le llaman filtro 142, le llaman a este. Al más grande le llama 243, que son la cantidad de milímetros del área filtrante. Entonces, este se llama 142. Aquí, pues, ustedes pueden filtrar perfectamente 8, 10 litros o más de unas. Pero si estamos hablando de 8 litros a 1 mililitro por ampolla, estamos hablando de 8,000 ampollas. O sea, el volumen ya es un poco mayor, ¿verdad? Entonces, este pues trae, como pueden ver, trae sus patitas, trae sus soportes de hule. Se supone que soportan esterilización. Las que tenemos en el departamento ya están viejitas y se han roto de acá, pues. Y todo el sistema es susceptible a una limpieza y a una esterilización, ¿verdad? Entonces, trae sus sistemas para limpieza total, estas que son sanitarias, les llaman, porque se logran, estas se desarman totalmente y se limpian. El filtro se desarma totalmente, pues, ¿verdad? Entonces, este es el filtro 142, el área filtrante, pues, es 127, hay una cantidad pequeñita para los empaques que soportan la membrana. Vamos a ver, aquí hay una pregunta. ¿Estos portafiltros tienen la misma mecánica que se colocan los filtros de manera progresiva del poro más grande al más pequeño? Sí, así es. Yo diría el orden es un filtro por la forma de filtración, ¿verdad? Un filtro de profundidad, luego vienen los de tamiz o los .8, .45 y .2. Ese sería el orden que entraría por el de arriba para abajo. Es correcto la pregunta que me hicieron. Estos ya son más grandes y este es el diagrama de los filtros. Entonces, fíjense que se desarman, les decía, totalmente. Contamos desde las mariposas de cierre, que son esas que vimos ahí, que tienen arriba para cerrar. Y hago la aclaración, este tiene 3. Otros tienen más puntos de apoyo, pero normalmente vamos apretando poco a poco. No es de apretar una, después la otra, porque igual si apretamos una sobre el filtro, existe la posibilidad que lo podamos romper. Recuérdense que son membranas, son bien finas. Por otro lado, usualmente se mojan, se meten al autoclave y en el momento que salen, pues usamos un equipo de protección
lo cerramos ahí porque está caliente, no lo metemos totalmente apretado, se esteriliza y después se va enfriando y se van apretando, pero vamos un poquito, como, bueno, los cambios de llantas de los vehículos se van apretando poco a poco, pues no de golpe, porque si no, arruinamos los pernos. En este caso no es por los pernos, sino que por el filtro. Tenemos los adaptadores, pues, que básicamente son estos donde van hacia las mangueras. Las mangueras son ya las que conducen el líquido, pero tenemos estos adaptadores. Cada uno de los adaptadores, está el superior y el inferior, van a tener un empaque, van a tener una abrazadera como tal, que es esta que está acá y que también se cierra y hace el empalme y el empaquetamiento. Estos, no lo dice acá, pero estos empaquitos son, usualmente pues vienen de teflón. Este de acá, que es más chiquitito y es más dócil, es de Vitón, es otro material que se utiliza. Luego tenemos, todo esto es acero inoxidable, el tornillos de cierre, las placas de salida, bueno, los alojamientos de las patas y demás, eso no me interesa tanto porque básicamente se meten las patitas y se cierran con llaves hexagonales. Esta pieza que está aquí como número 10 es una rejilla de drenaje y el 7 es una junta o un empaque. Acá, como pueden ver, va un pequeño gradiente. No va apachado porque si no, el filtro, además de la presión que le hacemos, para que empiece a caer, tendría que de una vez tener otro poco de presión para soportar no caída. Como pueden ver, aquí hay una y dos partes hendidas. Esta parte va a este empaque que esta rejilla, que como pueden ver aquí no se las enseño porque pues es de laboratorio. Lo que hace es soportar esta rejilla que va a ser la portafiltros. Esta rejilla es finita, si la vemos casi no logramos ver a través de ella. Y lo que va a hacer es soportar los filtros. Esos filtros a su vez van a dejar caer libremente a través de esta, que es un poquito más gruesa, todo el líquido. Entonces esta rejilla tiene un material también especial que se llama politetrafluoretileno, PTFE, que sirve para que no se pegue, no quede adheridas. Es como los sartenes de teflón de casa, ¿verdad? Que uno está cocinando y no se pega. Claro, si es mucha la temperatura y demás, pues se queda pegado, pero es fácil después quitarlo. Pero aquí lo que hacemos es que no se quede pegado ninguno de nuestros filtros, pues. Entonces traen esa rejilla, vienen en color azul, en color café, antes venían en color marrón y mucha gente lo veía como suciedad y se lo quitaba. Es caro el baño del politetrafluoretileno, que es el material con el que pintan, llamémosle así, o barnizan esta superficie. Y de ahí la tapa. También la tapa cuando la ponemos no es de ponerla de golpe, porque entonces vamos a romper los filtros. Todo esto lo tenemos que armar con mucho cuidado. ¿Alguna pregunta de eso que estoy explicando ahorita, de esas partes del filtro? Les di los nombres, no están ahí, pero bueno. No hay preguntas, ok. Hay otros sistemas donde son, pues ya vienen estos para efluentes y pues son mucho más grandes el sistema de cartuchos y demás que se tienen, ¿verdad? Y este es politetrafluoretileno, significa PTF, ¿verdad? Aquí también tenemos unidades de filtración chiquititas para hacer filtraciones de cantidades pequeñitas, pues no vamos a armar todo un filtro grande para unos cuantos mililitros, ¿verdad? Otros, aquí va la jeringa y vamos filtrando para cromatografía. Otros para filtros hidrófobos, para algunos tipos de aceites y demás. Unidades Milex para hacer filtraciones para análisis.
Y bueno, este sistema de purificación de agua que esto se nos pasó acá, 0.6 litros por minuto y saca agua ultra pura para cromatografía. Aquí este saca mucho más. Agua analítica. Y bueno, como podemos ver, hay filtros para todo, ¿verdad? Filtros ahora, pues, para las mascarillas, que también es un filtro. Para el café, filtros de aire. Híjole, hay filtros, una gran variedad. Y aquí están algunos Wacom, ¿verdad? Un montón de variedades, tipos, tamaños. Este era de filtración y gravedades, aire contaminado, todos los flujos, todo lo que puede venir y hasta dejarlo un aire puro. Y con esto terminamos filtración. No sé si haya más preguntas, dudas, comentarios, por favor. ¿No? Está bien interesante. Fíjense que es importante y la verdad es que espero no haberlos cansado, pero fíjense que en nuestra carrera, pues, necesitamos filtración de aire. Ustedes ven que desde las salas de operaciones y demás, si es en hospitales, donde preparamos nuestros productos y todos los filtros, estos se utilizan para tabletas, para toda la industria necesita filtración porque necesitamos aire que sea filtro, ¿verdad? Muchas gracias ahí por lo que me dijo de que interesante. Vamos a hacer un ejercicio, se me ocurre a mí ahorita, hablando por la pregunta que usted decía y lo que estábamos hablando. Si yo tengo, por ejemplo, ¿qué tipo de filtración o si eso no filtración? No sé, yo ahorita voy a elucubrar con esto. Estoy pensando que si tuviera una ventana aquí a mi lado, ya a esta hora ya empiezan los mosquitos, ¿no? Si yo pongo una malla para que no me estén picando los zancudos ni estar echando, ¿será filtración esa? Sí, yo digo que sí. Sí. Andrés A dice ver, que sí, ya les ¿por qué dije que sería sí. filtración y qué tipo de filtración? Ayúdenme, pues. Bueno, viéndolo así, no deja pasar organismos y eso es un filtro. Y dice Fátima que eso sería una membrana de tamizaje. Exacto, Y exacto, porque todos es así, dicen eso. miren. Perfecto, es por tamiz. Y no deja pasar, vamos a pensar en vivientes que van a hacer el montón de zancudos. Otras cosas van a dejar pasar, pero es una filtración por lo menos para el zancudo. No va a pasar el zancudito ahí, una abeja, una avispa. Perfecto, es una filtración de tamiz. Me van a decir, sí, pero esa no es farmacéutica. No, no estoy preguntando si eso no es farmacéutica, pero fíjense que, por ejemplo, en los aires acondicionados, si van a la Promed, lo primero que van a encontrar es una gran malla. Y uno dice, pero esta no filtra nada. Por supuesto que filtra papeles, filtra gorriones, filtra aves, filtra todo el montón de ronrones y demás. Es una filtración gruesa de tamiz. Entonces vamos reduciéndola. Luego vamos a tener un filtro, en el caso de la Promed, que va a ser de profundidad, porque ahí todo el polvo, el smog, carros y demás, va a parar en esa torunda de algodón, que es un poquito más delgada, pero es una malla, es una tela que se lava y se pone negra de color de tanta suciedad. Y así vamos filtrando por gradiente. Perfecto, muchas gracias. Está bien, me voy tranquilo de que agarramos el hilo a esto. Ay, aquí esto estaba buscando, miren, ustedes ya no estaba ahí como pregunta. Yo había dibujado este capilar, pero después me dio pena porque ya son dibujitos de hace mucho tiempo. Que entra aquí el producto. Puede ser lipofílico, que no deja pasar la gota. O lipofóbico, a cualquiera de los dos, o que le tiene fobia o que le tiene feeling, ¿verdad? Entonces, por eso hablábamos que está el diámetro del capilar. Claro, ahí es nominal, 0.22, 0.45, el producto que va a pasar y el feeling que tenga, ¿verdad? Si va a humedecerse.
También el ángulo de contacto, porque aquí va a tener un ángulo que si esto lo pusiéramos en un vidrio de reloj, o moja, o se queda como una pelotita, como una gotita. Eso ya no moja. Lo vamos a ver cuando miremos emulsiones y suspensiones. Aquí vienen, no sé, hay algunas preguntas. Vamos a ver filtración de tamiz. Y aquí hay una pregunta para todos, dice. ¿Por qué las mascarillas de válvula no las permiten en ciertos lugares? No sé si alguien tiene la respuesta. Cuando se refiere a mascarillas de válvula, son las que tienen un dispositivo para agregarle, quitarle y demás. Pues, sería Sí, Yo había escuchado que no permitían en lugares, especialmente en lugares cerrados, porque sí, la mascarilla sí protege a la persona al momento en que respira, pero al exhalar, la válvula saca todo lo que está regresando del sistema respiratorio de la persona, entonces es como que si no se hubiera puesto una mascarilla para el resto de personas. Exacto. Fíjese que yo se los iba a explicar, pues, en base, realmente el término, no, como tal, ahí, no sabía si estaba yo en lo correcto o si había entendido la pregunta. Pero, por ejemplo, las válvulas para natación, eso tienen que jala uno y hay una valvulita que evita que entre el agua. Y cuando uno exhala, saca todo. Entonces ese es el mayor problema, que uno no jala, pero sí puede, sí, en el caso de COVID al menos, pues no estaban permitidas porque lo que se quiere es no tener contacto realmente con tos, que uno está tosiendo, etcétera, porque uno está exhalando, no protege al resto de gente. Sí, ese es el tipo, ¿verdad? Muy bien. gracias. Y luego aquí, pues aquí esto ya es pura historia, porque habíamos llegado al final, pero todavía apliqué las otras. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿No? ¿Seguros? ¿Seguras? Recording stopped. Muy bien. Entonces, los voy a sacar unos minutos más temprano. El miércoles tenemos examen. Solo quisiera compartir algo previo al examen. Denme unos minutitos. Muy bien, ya estamos aquí de retorno, un par de minutitos más. Y tenemos el primer parcial, el tema era hasta destilación. Van a venir problemas de cálculos. Vamos a tener la plataforma Zoom, Meet. Y aquí siempre tenemos algunos problemas, ustedes. Hay cosas que ya no son de nosotros, sino que de la facultad. Por ejemplo, y lo voy a aclarar, el tiempo es limitado, un poco mayor al designado para exámenes presenciales. Aquí se han quejado, perdón. Aquí se han quejado porque
Dicen que es injusto, es decir, dar más tiempo cuando es no presencial y cuando eran presenciales les dábamos poco tiempo, pero sí se les daba un periodo de clase. No es examen grupal, hago la aclaración, porque a veces no da tiempo porque lo tratamos de hacer examen grupal. O a veces pensamos, no, voy a ver si logro sacar todas las copias para mis otros compañeros o por si repito el curso, pero yo espero que ni repitan el curso. Y normalmente cambiamos los exámenes, pues, es decir, no siempre pues, se va a hacer el mismo examen y el objetivo no es ponerlos en una tortura, hago la aclaración, sino que es saber qué hemos aprendido. Las instrucciones de la facultad dice que debe de estar a cámara abierta. No nos dan permiso, nos dan el permiso a ustedes para interrumpir o visitar a cada estudiante en la plataforma Zoom. Yo puedo quitar y si no tienen cámaras, pues se les dice, mire, por favor, ponga su cámara y va. Y hay que estarlos hostigando. Yo no lo hago. Hago la aclaración que nosotros con Yaneli no lo hemos hecho. Pero no queremos hacerlo, pues. No es una tortura el examen, así lo pensamos. Y por favor lo vamos a dejar aquí entre ustedes y nosotros. Ahora, si alguien va y protesta, pues por mí no es problema que estén con cámaras y que los estemos viendo y pum, empiezo a buscar aquí a cada uno, vamos a por número tal y estar así encima y mire, usted acaba de subir la vista, ¿va? Pienso que no, pues, pero ustedes lo estamos hablando acá. No lo vamos a hacer, pues en el COVID no hay laboratorio, no hay prácticas, no tenemos biblioteca, etcétera, pero en muchas cosas sí es virtual y sí hay documentos digitales. Nosotros hemos mandado algunos documentos para ampliar. Sí hay libros, por supuesto, que se pueden bajar, pero no tenemos pues los derechos de autor y demás, pero ustedes sí pueden hacerlo, ¿verdad? Algunos de consulta. Esto lo dejo aquí en privado. Adicionalmente podemos ser partícipes más en clases y actividades, pero bueno, sí participamos, pero no mucho, ¿verdad? ¿Alguna pregunta, alguna sugerencia de lo que tenemos ahí para el examen? Que ya hemos tenido, pues, pero mercadeo es diferente a este examen. Siempre se queda hasta destilación, ¿verdad? Sí, siempre, porque era esa donde habíamos hablado, lo atrasamos y demás internamente Ok, y no entran otros temas, excepto está bien. hasta ahí que habíamos platicado, ¿verdad? Es decir, no, igual si el segundo examen parcial ustedes me cambian de fecha, ponemos el límite y aunque sea mucho después, no, sería muy injusto cambiarles, pues no, ahí está por escrito. Y aquí pues, primer parcial, se toman capturas de pantalla, se hacen anotaciones, se complementa con documentos, internet, consultas a profesores. La clase pues es de 2 horas, yo sé que es cansada, algunos videos, algunos descansos, pero en el caso de problemas sí les vamos a pedir que, porque si vienen problemas obviamente, mandamos ahí unos ejercicios, no les vamos a poner una integral, una derivada, lo estoy diciendo aquí. Los ejercicios promedio que pusimos, dimos cómo resolverlos, cómo hacerlos, y hasta ejercicios ahí mucho más difícil de lo que viene. En esos casos, pues, algunos van a venir las respuestas o puede hacer que ustedes le tomen una foto a la hoja donde lo están haciendo, porque se supone que lo tienen que hacer y ya los mandan para la respuesta con la foto que hicieron los ejercicios. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda, algo que se tenga no muy claro para el examen? Yo voy a estar en Zoom. Cualquier preguntita, igual, accesan o me lo mandan por mensajito. En fin, ustedes estamos ahí para atenderles. Es una comprobación. Si han venido a clases y han estado en clases, creo que no hay problema. No vamos a encender cámaras, no los vamos a hostigar con nada de eso. Escucho si hay alguna pregunta. No. Entonces estamos para el miércoles. Pues yo les voy a agradecer muchísimo que repasen, que estudien.
necesito buenas notas. Es decir, siempre lo hablamos con Yaneli, es agradable ver a un grupo que gana, decir uno, ah, qué maravilloso, se siente uno como que uno fuera buen profesor. Así es que tengan muy buena tarde. Hasta luego. Si Gracias, alguien Vic. se quiere quedar conmigo, yo aquí voy a estar. Una pregunta, solo que los resultados los vamos a subir en el form, ¿verdad? Sí, así es. Hasta bien, gracias, solo era eso. Buenas tardes. Buena tarde, hasta luego. Eh, Licenciado, buenas tardes. ¿Sí? ¿Le podría hacer una pregunta sobre una hoja de trabajo? A ver, cuéntenme. Es que hay un ejercicio que que indica que se quiere preparar una solución al 11.5% Ajá, a partir de una solución de 45% sí, de masa sobre masa, ¿sí, verdad? Entonces me sí. da la densidad de la solución de 45%. Entonces yo le quería preguntar, ¿cómo me da la densidad? ¿Los gramos de la solución es equivalente a los 100 gramos de solución completos? O sea, Fíjese que no lo tengo a mano, pero sí, lo que me está diciendo es lógico para tener las mismas unidades. Igual, como ya les están dando concentración, para llegar a una concentración 2 puede utilizar cualquiera de los sistemas. Puede ser una concentración 1, volumen 1 igual a concentración 2, volumen 2, o la metodología que más se le adapte, pues, ¿verdad? No tengo a mano el problema para verlo, pero sí lo que me está diciendo es bien lógico y va bien. ok, gracias. Es que creo que yo solita me estaba confundiendo, pero